El calor del mediodía era espeso, de esos que se pegan a la piel y hacen que hasta el aire parezca querer quedarse quieto. Mariana observaba desde la sombra de su porche mientras el jardinero del vecino trabajaba sin pausa, ajeno a todo salvo a su tarea. Él era nuevo, había comenzado hace apenas unas semanas y desde entonces algo en su presencia había desacomodado el orden rutinario de su vida. Se llamaba Elías. Morena la piel, los brazos firmes por el trabajo constante, una camisa siempre empapada de sudor que dejaba ver la forma precisa de su espalda cuando se agachaba a cortar o cargar. Tenía esa forma de moverse que no necesitaba esfuerzo para ser atractiva. Mariana no se había dado cuenta de cuánto lo miraba hasta que se descubrió esperando con intención las tardes en las que él aparecía. Vivía sola desde hacía un año, tras separarse de un matrimonio largo y predecible. A sus 38 estaba aprendiendo a habitar el silencio de una casa amplia y luminosa, a cocinar para una sola persona, a dormir sin un cuerpo al lado. Había sido una buena esposa, una mujer correcta. Ahora intentaba descubrir qué más podía ser. Elías era 10 años menor y eso, pensaba, debería ser motivo suficiente para que su presencia le resultara indiferente. Pero no lo era. Él, por su parte, rara vez cruzaba más de 2 palabras. Saludaba con una voz grave, cálida, pero mantenía la mirada fija en lo suyo, nunca irrespetuoso, nunca demasiado amable. Solo ese justo punto de distancia que a Mariana le resultaba cada vez más insoportable. Una tarde, después de semanas de esa rutina silenciosa, lo encontró en el límite de su jardín. Estaba reparando una manguera que cruzaba al patio contiguo y por primera vez la miró directo sin bajar la vista. «Buenas tardes», dijo con una pausa sutil entre palabra y palabra, como si las estuviera midiendo. «Hola», respondió ella, más rápido de lo que hubiera querido. «¿Te molesto?» Él negó con la cabeza, pero no apartó los ojos. Mariana sintió el calor subirle por la nuca. No era solo el sol. «Estoy revisando esta conexión», dijo, señalando con la barbilla la manguera. «El señor Ernesto me pidió que arreglara el goteo en el cobertizo». Ella asintió, sin saber muy bien por qué seguía ahí. Tal vez por la forma en que él la miraba, o por la tensión sorda que empezaba a enroscarse entre ellos como una cuerda tirante. «¿Necesitas ayuda?» Elías alzó una ceja apenas perceptible, como si la pregunta lo sorprendiera. «No es complicado, pero si quiere acompañarme, no me molesta». Quiso decir que solo era curiosidad, cortesía, pero no lo dijo. Caminó tras él hasta el pequeño cobertizo al fondo del jardín vecino. El lugar era estrecho, oscuro, con el aroma denso de tierra, herramientas de hierro y madera vieja. Elías se agachó a revisar la válvula de paso y Mariana se apoyó en el marco de la puerta. El sudor le corría por el cuello. La cercanía era insoportable y deliciosa. Cuando él se incorporó, se giró tan cerca que casi chocaron. El espacio era mínimo. Su brazo rozó el suyo. Un año leve, pero suficiente. La electricidad le recorrió la espalda. Elías no se movió. «¿Le incomoda estar aquí?», preguntó en voz baja. Mariana contuvo la respiración. El corazón le latía en el cuello. Podía irse. Podía reír, decir que no pasaba nada y volver a su casa. Pero no se movió. «No», dijo, casi sin voz. Elías la miró fijo. Su mano, que aún sostenía una llave inglesa, bajó lentamente. No la tocó, pero su cuerpo se acercó apenas un poco más. El aire entre ellos era una sola bocanada compartida. «Aquí hace más calor que afuera», comentó él, pero su voz tenía otra temperatura. Mariana sintió un escalofrío recorrerle los brazos. El sudor en la piel se volvía otra cosa. El olor a tierra y metal la envolvía, mezclado con el aroma terroso y masculino de Elías. Su proximidad era una presión física. Cada fibra de su cuerpo se tensaba, esperando. «No es solo el calor», susurró ella, sin saber de dónde salían esas palabras. Él sonrió, apenas.
una sombra de sonrisa. No dijo nada, pero su mano se alzó despacio y le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja. Los dedos rozaron la mejilla, un roce suave, tan breve como una exhalación, pero fue suficiente para que Mariana sintiera una descarga interna. Cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, Elías seguía ahí, tan cerca. El cobertizo, pequeño y oscuro, se convirtió en un universo propio, donde el tiempo había dejado de moverse. Nadie más existía, solo él, solo ella, y esa tensión que crecía como una raíz viva entre sus cuerpos. Elías bajó la mirada a sus labios. Mariana no se apartó, no se besaron, no todavía, pero ya no había retorno. Esa noche Mariana no pudo dormir. El silencio de su casa, que tantas veces había sentido como un bálsamo, se volvió un eco constante de lo que no ocurrió, pero casi. Cada rincón parecía contener un rastro de la cercanía de Elías, del calor de su cuerpo a centímetros del suyo, del roce de sus dedos al moverle el cabello. Apenas un gesto, un segundo, pero lo había dejado prendida como si la hubieran encendido desde dentro. Se bañó 2 veces, la primera para bajar la temperatura que no cedía, la segunda para intentar borrar esa sensación de necesidad que le temblaba en la piel. Ninguna funcionó. Pasaron 3 días sin verlo, y cuando al fin lo escuchó entrar al jardín contiguo, con el crujir metálico de las herramientas en la carretilla, el corazón le golpeó el pecho como si hubiera estado esperando ese sonido toda la vida. No se asomó. No quería parecer ansiosa, pero el cuerpo se le tensó como cuerda tirante, los sentidos afilados al mínimo sonido de su presencia. A media mañana lo encontró en la parte trasera del terreno, cortando ramas secas. Llevaba un pantalón viejo lleno de manchas de tierra y una camiseta sin mangas que dejaba al descubierto sus brazos bronceados, marcados por el esfuerzo. Mariana sintió una punzada aguda en la boca del estómago. No era solo atracción, era la forma en que lo miraba todo, sin apuro, sin pretensión, como si supiera cosas que otros no. Elías levantó la vista cuando ella se acercó. Se secó la frente con el dorso de la mano sin dejar de mirarla. «Pensé que ya no ibas a volver», dijo ella con una sonrisa que apenas ocultaba lo que quería decir realmente. Él ladeó la cabeza. Sus ojos oscuros parecían leerla sin esfuerzo. «Tu vecino viajó. Volví porque me pidió que terminara antes del fin de semana». Silencio. El aire entre ellos volvió a llenarse de eso, que no podía nombrarse. Algo cargado, vivo, peligroso. «¿Y tú?», preguntó él. «¿Volviste para seguir mirándome desde tu ventana?». La pregunta cayó como un peso tibio entre sus costillas. Mariana no se movió. No fingió sorpresa. Lo dejó flotar en el aire, porque sabía que él lo había notado desde siempre, que sus ojos, su atención, sus pausas no eran invisibles. «No estaba segura de si tú lo habías notado», respondió con voz baja. Él dio un paso hacia ella, solo uno, pero fue suficiente para acortar una distancia que ya era delgada. «Noté todo». Mariana sintió un temblor en el pecho. El calor le subió por el cuello. Era el mismo cuerpo de la semana pasada, el mismo rostro, la misma voz, pero algo había cambiado. Ahora todo se sentía más definido, más real. «¿Y qué piensas hacer al respecto?», preguntó sin reconocer su propia osadía. Elías no respondió. Caminó lentamente hacia el cobertizo. No la miró. No le dijo que lo siguiera, pero su andar, su pausa en la entrada, su mirada al regresar por encima del hombro, eran invitaciones silenciosas. Mariana lo siguió. Dentro el espacio parecía más pequeño aún. El calor era más denso, más íntimo. Él se volvió hacia ella con movimientos lentos, contenidos. Cerró la puerta sin apuro, y cuando se acercó ya no hubo espacio para el juego. Sus cuerpos no se tocaban, pero la tensión era insoportable. La respiración de ambos era más rápida. Los pechos subían y bajaban en sincronía.
El aroma de él, tierra, sudor y algo masculino, primario, llenaba sus sentidos. «Dime si debo parar», murmuró Elías con la voz rasposa, casi grave. Pero Mariana no quería que parara, quería todo. Entonces él alzó una mano, la apoyó en su cintura. El contacto fue firme, caliente, real. Mariana se estremeció. No podía hablar, solo asintió. Cerró los ojos. Y cuando sus labios se rozaron por primera vez, fue como si todo el mundo exhalara a la vez. Elías la besó sin apuro. No fue un beso urgente, fue contenido, lento, profundamente sensual. La boca de él se movía como si quisiera memorizar la suya, como si saboreara algo largamente esperado. Las manos de él no exploraban aún, solo se aferraban a sus caderas con fuerza medida, pero eso bastaba para que Mariana sintiera que se deshacía desde dentro. Cuando se separaron, solo un poco, ella no abrió los ojos. Quería seguir sintiendo, no pensar, no hablar. «Desde el primer día», susurró él contra su cuello, «desde que me miraste con esa calma fingida». Mariana gimió suave, una vibración sorda, contenida. Su mano subió por el pecho de él, por la curva del hombro hasta enredarse en su nuca. Su cuerpo se apretó al de él sin permiso. Elías la alzó apenas, la apoyó contra una de las estanterías de madera. Nada brusco, nada forzado, pero sus cuerpos ahora se tocaban por completo. El calor entre ellos era una llamarada muda. Las bocas se buscaban con más hambre, las manos empezaban a moverse, y cuando él la miró otra vez, con los labios húmedos y los ojos oscuros de deseo, ella supo que ese era el punto de no retorno. Ya no había duda, ya no había contención, ya no podían fingir que no era real. Los días siguientes fueron una mezcla caótica de lucidez y fiebre. Mariana intentó seguir su rutina habitual, leer en las mañanas, revisar el correo, regar las plantas, pero todo tenía otro peso, otro ritmo. El recuerdo del beso, del cuerpo de Elías fundido al suyo, de su respiración contra su cuello, la seguía como una sombra cálida, y aunque no volvió al cobertizo, no necesitaba hacerlo. Bastaba con cerrar los ojos y ahí estaba él, su boca en su clavícula, su voz grave susurrándole que ya no podía fingir más. No se vieron durante 4 días. La espera era un fuego lento. Mariana no sabía si él volvería a cruzar el muro que los separaba. No se atrevía a buscarlo, a llamarlo. Había algo entre ellos que no podía empujarse con palabras. Tenía que crecer solo, y lo estaba haciendo, bajo la piel, en la respiración, en los sueños. El 5.º día, justo cuando el sol comenzaba a caer y el aire se volvía más denso, lo vio entrar de nuevo al jardín contiguo. Llevaba la misma ropa gastada, la gorra baja sobre la frente, pero esa vez, al alzar la vista, la miró directo. No sonrió, no saludó, solo sostuvo la mirada. Ella se mantuvo en pie junto al seto que separaba las casas. El corazón le latía tan fuerte que le parecía imposible que él no pudiera oírlo. «¿Tienes un minuto?», preguntó Mariana, su voz más firme de lo que esperaba. Elías no respondió. Dejó caer los guantes al suelo, limpió sus manos en los muslos del pantalón y caminó hacia la pequeña abertura entre arbustos que conectaba ambas propiedades. Entró a su jardín sin pedir permiso. Ella lo esperaba junto a la higuera, bajo la sombra espesa. No había viento. El calor se acumulaba entre ellos como una tensión vieja, apenas contenida. «No supe si querías que volviera», dijo él, de pie a 1 metro exacto de ella. «¿Y tú querías?» «Desde que me fui». Silencio. Mariana dio un paso. No se tocaban aún, pero ya no hacía falta ninguna excusa. «No sé lo que estamos haciendo», dijo ella, y sus palabras eran sinceras. Elías asintió. Sus ojos tenían ese brillo oscuro, húmedo, que ella reconocía ya como señal de peligro. «Ni yo, pero no quiero dejar de hacerlo». Se acercó, lento, como si caminara sobre vidrio. Mariana tembló. Esta vez no esperó. Fue ella quien lo tomó del cuello,
quien lo atrajo, quien unió sus labios con los de él como si al hacerlo pudiera acallar todo lo que bullía dentro de su pecho. El beso fue distinto, más feroz, más hambre que deseo, una urgencia contenida, sin rastro de timidez. Las manos de él se aferraron a su cintura y luego subieron, rozando sus costillas por encima de la blusa, hasta que ella se arqueó sin poder evitarlo. Su cuerpo respondía solo. Retrocedieron torpemente hasta el cobertizo. Elías abrió la puerta con una mano, la sostuvo, y ella entró antes de pensarlo. El lugar los recibió con su penumbra habitual, esa mezcla de sombra y aroma a madera que ahora tenía otro significado. Esta vez no hubo palabras. Sus bocas se buscaron como si se conocieran desde antes. Elías la levantó por las caderas y la sentó sobre la vieja mesa de trabajo. Sus manos eran grandes, cálidas, con callos que raspaban lo justo. La tocaba como si supiera exactamente dónde poner cada dedo, cada presión. Mariana rodeó su cintura con las piernas. Su falda subió hasta los muslos sin resistencia. Las manos de él exploraban su espalda, bajaban por su cuello, se deslizaban con una mezcla peligrosa de delicadeza y firmeza que la hacía contener el aliento. Cuando su boca encontró la curva de su cuello, Mariana gimió con la cabeza hacia atrás, los ojos cerrados, perdida. Era como si el mundo se hubiese reducido a ese instante, a ese lugar, a esas dos respiraciones desordenadas que se encontraban y se confundían. No hicieron el amor esa tarde, pero se rozaron tanto, se exploraron tan profundamente, que no hizo falta. Cuando Elías la dejó ir, cuando bajó sus piernas con ternura y la ayudó a ajustar su ropa, Mariana sentía que su cuerpo ya no le pertenecía del todo. Él la miró, le acarició el mentón con el pulgar, un gesto mínimo, pero cargado de un tipo de ternura que la desarmó más que cualquier caricia. «Depende de ti», respondió él. «Yo ya estoy adentro». Salió del cobertizo primero. Mariana se quedó un instante más, respirando hondo, sintiéndose temblorosa, encendida. Sabía, con una certeza tan antigua como su propio cuerpo, que ese hombre ya era parte de ella, que no habría manera de volver a mirar ese jardín, ese cobertizo, ese cuerpo, sin recordar lo que había sentido, lo que aún seguía sintiendo. La tarde siguiente, la lluvia cayó sin aviso. No una tormenta feroz, sino una llovizna densa y persistente, como si el cielo se deshiciera en suspiros sobre la tierra caliente. Mariana observaba desde la cocina la taza de té tibio entre las manos, mientras las gotas repiqueteaban sobre el cristal. Sabía que Elías no vendría ese día. No había labores urgentes en el jardín, y sin embargo se sentía como si algo faltara. El deseo no era el mismo de las primeras semanas. Ya no era solo esa punzada sorda que nacía al verlo cruzar el patio. Ahora era más profundo, más peligroso. Lo extrañaba. Su olor, su voz, su manera de tocarla, como si cada parte de su cuerpo fuera tierra fértil, como si él supiera qué sembrar y cómo esperar la cosecha. Pasadas las 5, escuchó el portón abrirse. Mariana se sobresaltó. Dejó la taza sobre el fregadero con el corazón desbocado. Lo encontró cruzando el patio bajo la lluvia, empapado hasta los huesos, la camisa pegada al cuerpo como una segunda piel. No traía herramientas, ni guantes, ni nada que justificara su presencia. Solo a él. «Está lloviendo», dijo ella desde la puerta entreabierta. Elías se detuvo a unos pasos. El agua le caía por la frente, resbalando por su cuello, empapándole los pantalones. No dijo nada, solo la miró. «No podía quedarme sin verte», dijo finalmente, la voz ronca, como si le doliera decirlo. Mariana tragó saliva. Su cuerpo entero respondió a esas palabras. Una oleada de calor le subió por el vientre, expandiéndose como tinta en agua. Sin pensarlo, le hizo una seña con la cabeza. Él la siguió. Entraron al cobertizo como si fuera su santuario, un lugar secreto donde el mundo no podía tocarlos.
La lluvia golpeaba el techo de lámina con un ritmo hipnótico. El espacio era estrecho, tibio, por la humedad de sus cuerpos. Elías cerró la puerta tras de sí. Su respiración era agitada, como si hubiese corrido desde el otro lado del mundo para verla. Mariana se acercó. Le tocó la camisa mojada, deslizándola lentamente por sus hombros. Elías la dejó hacer. Cerró los ojos. La tela cayó al suelo con un sonido húmedo, dejando al descubierto el torso firme, la piel erizada por el frío o por otra cosa. Ella se apoyó en su pecho, sintiendo el calor que brotaba bajo la humedad. Elías rodeó su cintura, no con urgencia, con hambre contenida. Cuando la besó, lo hizo con un peso distinto. Ya no era el beso del descubrimiento, era el del reencuentro, el de quien ya ha probado y no puede renunciar. Las bocas se encontraron una y otra vez, suaves primero, luego más profundas, más abiertas. Los labios de él bajaron por su cuello, sus clavículas. Mariana cerró los ojos. Sus manos temblaban al desabotonar su blusa. Elías la ayudó, con movimientos lentos, casi ceremoniales. Cuando la prenda cayó, sus dedos rozaron su espalda desnuda. Mariana arqueó el cuerpo hacia él. El contacto era como una llama lenta. Cada centímetro que tocaba parecía encenderse. Los pantalones húmedos dificultaban el movimiento. Se los quitaron torpemente, entre risas suaves y jadeos entrecortados. Él la tomó de las caderas, la alzó como si no pesara nada y la sentó sobre la misma mesa de la vez anterior. Pero esta vez todo era distinto. No había duda, no había contención. Elías la miró como si la viera por primera vez. Mariana sintió la piel de gallina por todo el cuerpo, no por frío, por intensidad. «Eres hermosa», dijo, y su voz sonó como una oración. Se inclinó sobre ella, dejando que sus torsos se fundieran. Las bocas volvieron a encontrarse, y esta vez sus cuerpos también. Fue lento al principio, un vaivén suave, húmedo, una danza de respiraciones y temblores. Cada movimiento era una afirmación, un te siento, un aquí estoy. Mariana le clavó las uñas en la espalda. Elías gemía bajo, contra su oído, y esas vibraciones la recorrían como un estremecimiento eterno. El ritmo subió y luego bajó, como una ola que conoce su punto de ruptura. No se trataba de velocidad ni de posesión, se trataba de presencia, de entrega. María sintió que el mundo desaparecía, solo quedaban ellos, el chocar de sus pieles, el aroma de sudor y deseo, el crujido de la mesa bajo sus cuerpos, la lluvia que seguía cayendo afuera como una bendición impía. Cuando todo terminó, Elías apoyó la frente en su hombro. Ambos temblaban, ambos jadeaban. Se quedaron así largo rato, sin moverse, con los cuerpos aún entrelazados, como si romper ese lazo pudiera destruir lo que acababan de construir. No sabía que podía sentir así, susurró Mariana, acariciándole la nuca, aún con los ojos cerrados. Ni yo, respondió él, y su voz era tan honesta que dolía. La lluvia seguía. El mundo no los esperaba, y ellos, dentro de ese cobertizo de madera y deseo, ya no eran los mismos. La mañana siguiente amaneció despejada, con un sol tibio que parecía nuevo. El aire olía a tierra fresca, a hojas lavadas, a algo que empezaba. Mariana se despertó envuelta en una paz tan real que le costó reconocerla. Aún sentía en la piel el calor del cuerpo de Elías, la presión de sus manos, el aliento entre sus senos, la forma en que la había mirado después de haberla tomado por completo. No fue solo sexo, fue una entrega. Caminó por la casa descalza, con una camiseta larga que le caía por un hombro. En la cocina preparó café en silencio, el corazón palpitando con esa mezcla de vértigo y plenitud. Sabía que el mundo allá afuera seguía su curso, con sus reglas, sus juicios, su rutina, pero nada de eso tenía lugar en ese jardín, en ese cobertizo, en lo que había nacido entre ellos. Elías no volvió ese día.
ni el siguiente. El tercero lo vio desde su ventana, arreglando la verja del fondo, sin camisa, con los músculos tensos y la piel brillando bajo el sol. Mariana sintió una punzada en el pecho, lo deseaba, sí, pero más que eso lo necesitaba cerca. No solo su cuerpo, sino lo que provocaba en ella. Esa manera de abrirle algo por dentro que había estado sellado durante años. Cruzó el jardín sin pensarlo 2 veces. Elías se giró al oír sus pasos. Sus ojos se encontraron y el tiempo pareció agazaparse, como esperando el siguiente movimiento. «Pensé que no volverías», dijo ella sin reproche. «Pensé que necesitabas espacio», respondió él limpiándose las manos. «Pero no pude quedarme más». Mariana se detuvo frente a él, los labios apenas separados, el pecho agitado. «Ya no quiero más espacio». Elías se acercó, no dijo nada, solo alzó una mano, le acarició la mejilla y la miró como si la estuviera decidiendo por dentro. Y tal vez lo estaba. «¿Qué hacemos con esto?», preguntó Mariana, y en su voz no había inseguridad, sino una necesidad de verdad. Elías respiró hondo. Sus dedos bajaron por su cuello, lentos, suaves. «Podemos seguir fingiendo que es solo un impulso, o podemos aceptarlo», dijo. «Que lo que está pasando entre nosotros no se va a ir». Mariana cerró los ojos al sentir el roce de su piel bajo la caricia. Era tan simple y tan inmenso. «Quiero aceptarlo», susurró. «Quiero ver hasta dónde llega». Él la besó, no como antes, no con deseo contenido. La besó con certeza, con promesa, como quien ya eligió. Volvieron al cobertizo, pero esta vez no era solo un refugio de cuerpos. Era un nido, un pacto. Se desnudaron despacio, con una ternura que ardía. Cada beso tenía el peso de lo que habían sentido calladamente durante semanas. Cada toque era una afirmación de que estaban vivos, que el deseo podía ser dulce, que el amor podía empezar en un roce y volverse destino. Mariana lo abrazó como si su cuerpo supiera que allí pertenecía. Elías la sostuvo como si hubiera esperado toda su vida antes de encontrarla. Sus cuerpos se movieron al unísono, lentos al principio, luego más profundos, más urgentes. No hablaban, no hacían falta palabras, la respiración decía todo, el gemido ahogado, el roce de las uñas, el temblor en las piernas. Y cuando llegaron juntos al borde, ese instante donde el mundo se deshace y todo se vuelve calor y luz, supieron que no era el final de nada, era el principio. Horas después, ya vestidos, sentados en la puerta abierta del cobertizo, compartieron un pan dulce y una botella de agua, como si nada fuera extraordinario, como si no acabaran de cruzar una frontera que no se puede desandar. «¿Y ahora?», preguntó él, con media sonrisa, esa que Mariana ya asociaba con la calma después de la tormenta. Ella miró el cielo, el sol filtrándose entre las hojas, el jardín que había sido suyo y ahora parecía de los dos. «Ahora dejamos de escondernos». Él asintió, la tomó de la mano, y juntos caminaron hacia la casa, sin apuro, con la piel aún encendida y el alma en paz. Habían empezado en el deseo, pero lo que construían era otra cosa. Era verdad, era fuego, era amor.